familias de la Orden de Predicadores. Y para no aburrirnos con tanta palabrería, pues quisiera darle la palabra a Lucero López, que va a ser la responsable de la siguiente parte de la exposición. Así que un fuerte aplauso, por favor. Chiquita. Adelante. Agradezco a mi hermano en la fe, a mi hermano en Cristo y Domingo Fernando por la invitación. Ay, con emotiva presentación. Fernando, me vas a hacer llorar antes de tiempo. Muchas gracias a Dios por permitirnos estar reunidos aquí. Y yo les voy a compartir acerca del dominico insigne que eligieron para tratar el tema de la justicia en la orden. Vamos a platicarles sobre Francisco de Vitoria, un fraile dominico español, nacido en Burgos, que tuvo una formación humanística, también basada en el tomismo y en el nominalismo. Él da aportes para la teología moral, defensa de las libertades, derechos de los pueblos, de las familias y de los individuos. Más adelante va a haber oportunidad de detenernos en parte de su obra para que vayamos desglosando esto. En la invitación que se nos hizo, nos sugerían que tratáramos el tema de Vitoria desde su aporte con el que fue más conocido, acerca del derecho de gentes, que actualmente lo vamos a conocer como el derecho internacional. Vamos a decirles que Francisco de Vitoria funda la escuela de Salamanca, no la universidad. La universidad ya existía, es mucho más antigua de él. Él es del siglo XVI, nacido en 1483, 1485, dependiendo de los autores, varían 2 años, ¿no? Pero la aportación a la filosofía está en la fundación de esta escuela, una corriente filosófica que tiene como fin el estudio del hombre, por supuesto, pero desde un problema moral que se involucra con lo económico y con lo jurídico. En la cuestión económica, a esta escuela se le debe el concepto de precio justo por cuestión de oferta y demanda. Entonces, es una escuela que no solo aporta a la cuestión teológica o filosófica, sino que incluso a lo económico. Parte de esta escuela también tenía como finalidad reconciliar la doctrina tomista, que él incluye, ya que llega a Salamanca, porque estudia en París, por supuesto, tenía que pasar por París, también da clases en San Gregorio de Valladolid, y en todas estas va estableciendo la Suma Teológica de Santo Tomás como el libro oficial de la teología. Al ser estos centros de estudios dominicos fue bien aceptado, pero en aquella época Salamanca era la mejor universidad de Europa, entonces las demás universidades copiaron también el sistema de adoptar a Santo Tomás. Esto de su época, recordemos que es el siglo XVI, es época de colonia. Varias potencias europeas están colonizando las nuevas tierras. Entonces, imagínense el contexto que le toca ver a él. Y en base a esa realidad, él empieza a hacer sus teorías. Utiliza el justnaturalismo, eso es decir, el derecho natural, este derecho que tenemos todos, simplemente por nuestra naturaleza de ser humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Con esto van a sentar las bases, él junto con sus alumnos, es decir, toda la escuela que se crea sobre los derechos humanos y el derecho internacional de gentes, el que rige las relaciones entre un pueblo y otro pueblo. Cada año, en la Universidad de Salamanca, al final de un curso, se dictaba una conferencia de 2 horas llamadas relecciones. Es decir, en estas conferencias, en estas clases magnas, el profesor hacía un resumen de todo lo que veía durante el año. Entonces, los alumnos tomaban dictado, ¿no? y hacían sus notas de lo que el maestro exponía.
Estas conferencias fueron pues, tomadas por escrito por sus alumnos y gracias a eso conocemos su obra. O sea, Francisco de Vitoria, él muy poco dejó por escrito. Lo que conocemos es por sus alumnos. Menciono algunos que son importantes para nosotros porque tienen que ver después con lo que se hizo en México. Domingo de Soto, no es Domingo Soto de Quimas, no lo es. Melchor Cano y Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz, fraile agustino, que es iniciador de la Universidad en México. Entonces, los primeros estudios que se hacen en México tienen como influencia a Francisco de Vitoria, porque fue maestro de ellos. Hay 15 reelecciones, pero solo conocemos 13. Ni la primera ni la última se tuvieron oportunidad de tener por escrito. Para este tema vamos a mencionar estas 4 sobre la potestad civil, la potestad de la Iglesia, de las Indias. De las Indias son dos reelecciones que él dicta, la 1 y la 2. Así. Pero la segunda, claro, la segunda también es conocida como el derecho de guerra, o sobre el derecho de guerra, ¿no? Entonces, sí es curioso, en las traducciones dicen derecho de Indias 1, derecho de Indias 2 o del derecho de guerra. La reelección de la potestad civil. Él comparte que el poder o la autoridad, entendida así a la potestad, que es una potestad, es un mandato, es un poder, es la autoridad, son conferidas al gobernante por Dios, pero a través del pueblo. Somos el objeto que Dios elige para que los representantes pues, estén al frente de nosotros. Por lo tanto, si Dios, mediante el pueblo, le da ese poder a la autoridad, Dios le da ese poder al pueblo para quitarlo. Si no cumple con el fin para el que fue elegido. El siglo XVI ya lo dice Francisco de Vitoria. En esta obra también él habla de una instancia jurídica común a todos los pueblos cristianos, y no tan solo de una instancia jurídica, sino también habla de una unión de comunidades, unas organizaciones, un gobierno en común, que nos da el antecedente para la Organización de las Naciones Unidas. A él se le puede considerar el que tuvo la idea. Surgió en siglos después, pero Francisco de Vitoria ya hablaba de que convenía que existiera una unión de naciones con un gobierno común, con leyes que permitieran que sus relaciones fueran pacíficas, fueran amables, ¿no? Amistosas. En lo referente a las leyes, a diferencia de lo que se pensaba antes de que, bueno, el legislador realiza las leyes, pero se dudaba mucho si él estaba obligado a cumplirlas o no. Entonces Francisco de Vitoria dice, no. O sea, la ley obliga tanto a quien tiene que cumplirla como a quien las hace. Y se debe de respetar ese estado de derecho. O sea, no porque tú estés en el poder, significa que tú no las vas a cumplir. Entonces, él también defiende eso. Sobre las Indias, aquí lo que él busca es justificar si la manera que están colonizando es legítima. Ya le empiezan a llegar los primeros informes, se entera de la situación de Nueva España. Y bueno, vamos a ver la parte positiva de que nos hayan conquistado con los justos títulos acerca de esta colonización, pero también la parte roja, ¿no? Que hubo
y que él se atrevió, pues, a denunciar, ¿no? Muy educadamente él, ¿no? Diplomáticamente nos dice de la parte, los 7 justos, ¿no? Los justos títulos, bueno, es una colonización legítima porque tiene como fin la propagación de la religión cristiana en América. No hay problema, ¿no? Bueno, porque pretende darles protección a estos naturales que se conviertan al cristianismo, y si ellos ya son cristianos, entonces el Papa les puede poner un rey, en ese caso eran los reyes católicos, está bien, solo que haya delitos contra natura, entonces los españoles están obligados a intervenir, los indios libremente toman como rey al monarca de España, porque como ya están convertidos, entonces aceptan todo lo que incluye en esa conversión. Si en esas guerras los españoles actúan como aliados, también participan de beneficios, y si existen naturales que tienen atraso o discapacidad, también tienen derecho a ser protegidos. Bueno, aquí no hay problemas, está justificando el por qué la colonia. Lo que ya no les gustó fue esta parte. Los 7 ilegítimos títulos. Francisco de Vitoria en su momento dijo que el emperador no es el dueño del mundo. Imagínense lo que causó. Porque el soberano se sentía eso. Y un emperador más, ¿no? Segunda, el Papa tampoco es dueño del mundo. Tercero, la conquista de América no es legítima porque estaba habitada por gentes. El primer derecho que tenemos a la vida, la dignidad. Tu dignidad te da derecho a la posesión y a la propiedad. Y resulta que estas tierras ya tenían dueños. No es legítima. Ante la negativa de los indios a recibir la fe católica, solo será pecado cuando han tenido oportunidad de conocerla. Si todavía no la conocen, ¿qué pecado están cometiendo? Los pecados no van a autorizar a intervenir en sociedades infieles, que más adelante en el derecho a la guerra o la guerra justa, pues lo dice muy claro. O sea, la cuestión de fe, la diversidad de religión, no es motivo para la guerra. El requerimiento que se hace a los indios no es voluntariamente aceptado. O sea, al indio se le pide que se bautice, al indio se le pide que se ponga bajo la protección de España, pero él dice que no fue por voluntad. Y esta última, que gracias a esto después aquí se dio mucha defensa, ¿no? para los indígenas, tanto en la isla española, con Antonio de Montesinos, que traen esta escuela de cierta manera, y en México con Bartolomé de las Casas, que escucha a Antonio de Montesinos. Entonces esto es una cadena de predicación, a alguien le llega, se la queda en el corazón y la va compartiendo. Dios no ha donado los indios a los españoles. No eran su propiedad. Porque así se justificaba, O sea, decían que Dios no los dio. Dios nos dio estas tierras. Los indios también son nuestros. Y Francisco de Vitoria dice, no. Dios no les dio a los españoles.
de las Indias 2, que también es conocido como el derecho de guerra, nuevamente, ¿no?, pone hincapié en la dignidad de los indios, basándose en el pasaje del Génesis, la creación, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y con esto ya tenemos dignidad. Sin importar a qué raza pertenecemos, también los indios gozamos de dignidad. Somos, o los indios son, dueños de sus tierras, tienen esta posesión y dominio por el derecho natural. Ellos trabajaban sus tierras, ellos cuidaban sus tierras, ellos vivían de sus tierras, por lo tanto eran los legítimos dueños. Híjole, y aquí otro problema que tiene con la iglesia, ¿no? Estos derechos, la posesión, la libertad, la dignidad, la propiedad, el tránsito, el comercio, todos los derechos que gozaban ya los indios en sus repúblicas, en su tierra, no pueden ser destruidos por cuestión de fe, no por justificar que se convirtieran al cristianismo. Se les van a quitar esos derechos. Esos derechos ya estaban pegados a ellos, estaban inherentes, pertenecían a ellos por el solo hecho de ser humanos. Pero recordemos que durante mucho tiempo en la conquista se nos tenía por bestias, no por humanos. De hecho, hasta alma creían que no teníamos, ¿no? Entonces, imagínense que Francisco de Vitoria pues, denuncie esto. Por estas aportaciones, tanto en la potestad civil como en las Indias, y en esta segunda parte de las Indias que trata del derecho de guerra, a Francisco de Vitoria, como efectivamente mencionaba Fray Aarón, se le conoce el padre del derecho internacional público, ¿no? Es el padre del derecho internacional porque nos da las pistas para que las relaciones entre naciones sean justas, sean pacíficas. Pero precisamente en estas relaciones habrá el momento en el que el objetivo, que es mantener la paz, no se cumpla. Y por eso nos dice que sí es posible que haya una guerra justa solo cuando haya injuria de por medio, como una autodefensa a ciertas agresiones, pero que tiene que ser de manera proporcional a la injuria, no al doble o al triple. Si te atacaron con 10 piedras, pues proporcionalmente contestas defendiéndote, no por venganza. Y aquí en esta obra es donde claramente ninguna guerra por cuestión de fe es justa. Si no creemos lo mismo, si tenemos diversidad en la religión, no es motivo de guerra. Tampoco lo es por aumentar un territorio, incrementar propiedades. Si vamos a conquistar un pueblo, solo va a ser de manera temporal, dice él, para prepararlo, porque llegará el momento en que ese pueblo será libre. Lo vamos a conquistar con vías a su emancipación. Sin embargo, todas las guerras, ya sean por autodefensa, ya sean por buscar incluso la paz, todo conflicto bélico siempre será terrible y cruel. Siempre. Con lo que iniciaba, ¿no? El objeto de la guerra finalmente es conseguir la paz. Si en algún momento las relaciones entre estas naciones hay algo que no lleva a la paz, la guerra puede ser un medio, pero siempre teniendo en miras la paz.
En el contenido de la obra de Francisco de Vitoria hay señalamientos directos sobre los derechos humanos, pero no hizo una declaración oficial con conceptos concretos como los conocemos actualmente. Da las pistas, las pautas, de manera implícita podemos encontrarlos. Por supuesto, le debemos a él esa inspiración para que años posteriores la gente reflexionara y ya lo dejara plasmado en algo oficial. Como veíamos en la obra de las Indias, por supuesto va a hablar de la dignidad humana, ya que pertenece a la persona, que está inherente, que está pegada desde el momento de ser persona. También va a tratar sobre algunas libertades y derechos específicos, como la libertad de religión, porque dice que si tienes dignidad como persona, y en el caso de los indios, ellos ya tenían creencias, además de sus propiedades, de su dominio en la tierra, tenían cultura, ya tenían esos derechos. Hay una libertad de tránsito, maneja la libertad de comercio, y efectivamente ya en nuestros pueblos prehispánicos tenían organizaciones para esto, caminos ya trazados internamente, el comercio muchísimos años a través del trueque, después con el cacao, pero ya existían maneras de intercambio de artículos, el derecho a la ciudadanía, una libertad de vocación, también nos habla, el dominio y la propiedad, como mencionamos anteriormente también, el derecho a la vida, derecho al juego y al suficiente descanso, también la distracción es un derecho, a la buena fama o a la buena consideración, los impuestos, ¿no? Pagar tributos que sean justos y equitativos, igualdad de oportunidades, y finalmente este centro cultural de la universidad, bueno, de los dominicos, pero aquí muy cerca de la universidad, alberga el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Entonces, este es el ejemplo de su legado, que si bien él no hizo declaraciones concretas, como les mencionaba, inspiró a que posteriormente sí se hiciera, y en este lugar existe una asociación civil, que todo esto que a lo mejor es teórico, nada más enunciativo, aquí se hace de manera práctica. Todos estos derechos que no los definió como tales, pero que sí los mencionó, en este lugar se busca su defensa. Entonces, por mi parte es todo. Ah, sí, correcto. Sí, seguridad jurídica también. Sobre la seguridad jurídica dice algo muy importante, que no se puede tomar como cierta cualquier declaración hecha a base de la tortura. Imagínense que en el siglo XVI hablen de eso. Si cualquier declaración que se hizo a través de la tortura no se puede tomar como cierta. Pues nada más. Hay una frase interesante acerca de quién elegir como gobernante también de él. Sí, o sea, de hecho hasta pide como iluminación. No, ni por el que tenga más votos, yo debo de pensarlo, y si no tiene lo que se requiere, pues es mejor no votar por esa persona, no porque todos los demás quieran votar por ella. Sí. Pero bueno. Si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta al Lucero. Padre, qué bueno, yo me estoy exponiendo. Primero agradecer a Lucero por la excelente plática. Muchas gracias.
pues otra cosa que me parece pertinente para ahorita es que al hablar de un solo fraile, Fray Francisco de Vitoria, hay que considerarlo siempre en el equipo, porque siendo los frailes dominicos y las monjas, las religiosas y los laicos miembros de una sola familia, hay que considerarlo en equipo. Quisiera decir que desde mucho tiempo antes de que empezara Francisco de Vitoria, ya estaban unos cuantos frailes en la República Dominicana, que fue invadida como las Antillas fue invadida por los españoles. Ellos estaban defendiendo a los naturales, a los indígenas. Entonces, estos frailes que estaban ahí, Montesinos entre otros, escribieron cartas al rey para decir las atrocidades que estaban haciendo los españoles en las Antillas, inclusive de una manera, de un genocidio que hubo en las Antillas. Cuando llegaron después al continente, los frailes siguieron apoyando en la persona, entre otros, de Bartolomé de las Casas. Entonces era gente que, además, Bartolomé de las Casas no solamente fue una persona de escritorio, como lo mencionaba Fray Fernando, sino fue un luchador vivo en las luchas por la defensa de los indígenas. Y me parece que algunos de estos derechos que promulga Fray Francisco de Vitoria se deben a que, como decía Las Casas, él dice, yo vi estas dificultades que hubo aquí, estas agresiones de los españoles en contra de los naturales. Entonces, entre Montesinos y todo el grupo que estaba ahí en la Dominicana, como en los que estaban aquí en el Nuevo Mundo, en el continente, colaboraron como un equipo, porque Francisco de Vitoria escuchaba lo que decía Las Casas y escribía y reflexionaba, gracias a que, como decías tú, estudió él en París y con los documentos de la Suma Teológica, la parte de la virtud de la justicia que elabora tanto. Entonces, de nuevo, reconocer que es una labor de todos los frailes y laicos que estuvieron trabajando y a ti agradecerte. Muchas gracias. Precisamente esta cuestión del trabajo de la comunidad de Montesinos, Pedro de Córdoba, es el ejemplo de la predicación dominicana, que puede pronunciarla, ¿no? O sea, que la voz es alguien, pero que el espíritu es comunitario. Eso da fuerza a nuestra orden, eso da unidad a la orden, porque a lo mejor sí se menciona un nombre, pero hay una comunidad que da soporte a ese nombre. Incluso el famoso Sermón de Montesinos, del Adviento 1510, fue preparado por una comunidad. O sea, no es la predicación de una persona, sino de una comunidad. Y una comunidad cercana, que está en la misión al lado del otro, ¿no? Y viéndolo con su dignidad, porque también hay predicaciones de defensa, pero aquí. Y el trabajo de nuestros hermanos fue aquí. Este ejemplo, este legado, es el compromiso que hoy tenemos. Nos puede ganar el protagonismo muchas veces. Es una tentación, pero es el reto de la orden, ¿no? La predicación en comunidad, la oración, por supuesto personal, pero también comunitaria, el estudio personal y comunitario. Entonces, nunca separarnos de la comunidad. Gracias. Bien, pues después de esta ronda de preguntas y respuestas, vamos a dar momento a los siguientes minutos.